Hola a todos, bienvenidos Bienvenidas a nuestro nuevo vídeo en nuestro canal Nómados. y hoy vamos a ver un tema que se pregunta mucho, Me ¿vale? pregunta mucho, sí, es una de las cosas que más se preguntan. Ujú. Y vamos a hacer los pros y los contras de vivir en una autocaravana, pero los contras los dejamos para el siguiente Para el vídeo. siguiente vídeo. Vamos a ver hoy los pros de vivir en una autocaravana. Yo ¿vale? creo que el primero, el más obvio, el que sabe todo el mundo, el que conoce todo el mundo, es la movilidad y la libertad que tienes. Sí, hoy estoy aquí, mañana no sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Tal cual. Termino de trabajar o termino de hacer lo que estoy haciendo, nada más que tengo que darle la vuelta al sillón, sentarme, arrancar y poner rumbo. Y además lo hemos hecho muchas veces, que normalmente después de trabajar no se te apetece hacer nada, pero esto es otro mundo en el que en cuanto hemos terminado de trabajar hemos dicho, nos vamos, vámonos. Ahí estamos. ¿Pero por qué? Porque nos mueve una cosa que tiene el tema de la autocaravana. Vivo en la autocaravana, disfruto de no ser un turista, soy un viajero. ¿Qué es lo que voy buscando? Nuevos paisajes, nuevos entornos, nuevas culturas, Conocerlo todo y sin tener un plan fijo de mañana voy a estar en París para ver París, sino mañana no sé dónde estoy, mañana arranco el motor y que me depare la aventura, lo que sea. Entonces de ahí salimos al siguiente al siguiente pro, que son los paisajes que ves cuando abres la ventana y es maravilloso. Puedes ver hoy una playa, mañana un campo, pasado una montaña o una ciudad. No, lo mismo no el centro de ciudad, porque con el bicho esto tan grande complicado, pero... Sí, eso lo veremos en el tema de los contras. Pero sí que es verdad que siempre tienes una cosa diferente a través de la ventana. Y respiras el aire diferente, y de ahí otro pro, que es el de conocer gente nueva y sitios nuevos que un día normal no habrías conocido. No. Día normal no, porque vas con esa... vas muy cuadriculado. Estoy trabajando, tengo que pedir vacaciones, tengo que organizar un viaje, ya voy con tiempo de antelación para poder organizar ese viaje, que si billete, un tren, olvídate. Al final tengo que ver, en los 5 días que estoy de viaje, tengo que ver la Torre Eiffel, no sé qué, y tienes un plan como muy fijo. Al final ves solamente las 4 cosas que ve todo el mundo, y aquí estamos verdaderamente conociendo lo que es por ahora España, que viene muy bien. Hemos conocido pueblos que nunca habríamos conocido de otra manera, probando cosas que no habríamos probado. El libro en blanco, allá donde fuera lo que vieres también, es decir, yo llego sin ningún prejuicio, no quiero saber nada, llego y empiezo a investigar, empiezo a moverme, empiezo a tal. Pero no investigar por Google de 4 cosas que ver estando en Cáceres. Oye, que también. Lo hemos hecho al principio, pero cada vez lo estamos haciendo menos, la verdad, Sí, porque al final te cruzas también con la gente que o vive en la zona, o otro punto positivo, que es la comunidad que tenemos de autocaravanistas, que cuando te cruzas con ellos siempre te dan un súper consejo de dónde ir, qué ver, dónde han estado ellos, qué es lo que le ha gustado a ellos, y al final vas así. Es la mejor forma, Claro. es la mejor forma. Por lo menos cuando más hemos empezado a disfrutar del viaje. Y a disfrutar también porque te da una inspiración, te inspira llevar este tipo de vida, pues te hace estar más tranquilo, te hace centrarte más en tus cosas, te hace descubrirte a ti mismo. Enlazando con esto, llevamos tenemos por aquí anotados dos últimos pros, ¿no? Es una nueva forma de vida. ¿Por qué? Porque buscamos, aprendemos a priorizar. Nos damos cuenta qué es lo importante, qué es lo que no es importante, y empiezas a apreciar cosas que en tu día a día, en tu rutina diaria, no aprecias. Y aquí empiezas a darte cuenta de cuáles son tus prioridades, cuáles son tus gustos, es eso mismo, te conoces a ti mismo. Ojo, prioridades nuestras, ¿vale? Porque cada uno tiene las suyas, que son válidas y más que aceptables. Claro. Lo que pasa es que nosotros al final lo que no queríamos es la rutina, lo del día a día, y nos gusta mucho viajar, es la mejor manera. Te tienes que acostumbrar a algunas cosas, pero esto mismo te ayuda a priorizar, porque cuando hemos tenido que dejar el piso, hemos tenido que dejar muchísimas cosas atrás, dejarla en casa de los padres, regalar, vender, hacer lo que sea con ellos. Pero cuando te das cuenta es una liberación también personal, es decir, es que tenía cosas que no necesitaba. Y a día de hoy sigue habiendo cosas que te das cuenta que en su momento necesitaste, pero que ahora, bueno,
Claro, Ahí está. en su momento, cuando veníamos y cogíamos las cosas que sí o que no en el piso, eran cosas importantísimas que no pensábamos ni dejarla atrás en ningún momento. Y ahora dice, ¿esto para qué nos lo hemos traído? ¿Y esto para qué? Eso, yo qué sé, tíralo, reutilízalo, haz de él otra cosa, pero al final no tienes ese apego a lo material. En algunas cosas materiales sí, tenemos muchos recuerdos, muchas cosas que Más no... que nada eso recuerdo. Pero hay muchísimas cosas que nos hemos dejado atrás y la verdad que no duele nada, sino al revés. Así que a partir de ahora tenéis una cita con nosotros y tenemos una cita con vosotros, ¿vale? Para iros contando, bueno, en el siguiente vídeo contaros un poquito los contras y por ahí se avecina también alguna anécdota de la primera... De la primera ITV. De la primera ITV, contaros un poco cómo ha sido la Que experiencia. también con los contras lo podríamos enlazar, los nervios que teníamos con la primera ITV. Muchísimas gracias chicos, suscribiros a nuestro canal, dejadnos en los comentarios que os gustaría saber, las preguntas que tengáis y aquí Nos estamos. vemos en la próxima. Adiós.